¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ciencias Contables. Hoy les hablaremos sobre las percepciones y detracciones. ¿Qué son las percepciones? En términos generales, las percepciones son las impresiones empresariales y cognitivas, pero en un contexto financiero y laboral, el término puede utilizarse para describir beneficios, ingresos adicionales o compensaciones que una persona recibe. Es el régimen por el cual el agente de percepción, el vendedor, recibe un porcentaje adicional del importe de una venta o importación que tendrá que ser cancelado por el cliente, quien no podrá oponerse a dicho cobro. ¿Cuándo se realizan las percepciones? Las percepciones se realizan cuando el vendedor de ciertos bienes cobra un importe adicional al precio de venta al comprador, valor de venta más IGB, lo que se considera un anticipo del IGB de las futuras ventas que realice tal comprador. A continuación se detallará algunas situaciones comunes en las que se realizan las percepciones. Primero, venta de bienes o servicios. La percepción se realiza al momento de emitir la factura o el comprobante de pago por la venta de bienes o la prestación de servicios grabados con el IGB. 2. Importación de bienes. En el caso de importaciones, las percepciones pueden realizarse en la aduana cuando los bienes ingresan al país. Número 3. Operaciones con clientes designados. La percepción se puede realizar específicamente en transacciones con clientes que han sido designados como sujetos de percepción por la SUNAT. Esto incluye, por ejemplo, empresas que realizan compras recurrentes de bienes específicos que están dentro del régimen de percepciones. ¿Qué es el agente de percepción? El agente de percepción es el vendedor de bienes que actúa en la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, quien llevará a cabo el cumplimiento de la percepción por concepto de pago de impuestos, es designado por la SUNAT. Cabe mencionar que los agentes de percepción tienen plazos específicos para declarar y pagar las percepciones recaudadas. Estos plazos son establecidos por la misma SUNAT y pueden variar según el régimen en el que se encuentre el agente de percepción. Generalmente, el plazo para declarar y pagar las percepciones es mensual y se realiza junto con las obligaciones tributarias del periodo correspondiente. Tenemos a una persona como responsable, que es el agente de percepción, designado por la SUNAT mediante una resolución, en el cual dentro de sus obligaciones tiene que percibir, es decir, cobrar un porcentaje de más a la venta o importación que hace a su cliente, y si éste no lo hace, resulta responsable por no cumplir con lo que dice la SUNAT. Por tal motivo, está sujeto a una multa del 50% del tributo no retenido. Aquellas personas que son designadas como agentes de percepción tienen la responsabilidad ante la SUNAT de retener, posteriormente declarar y pagar ante la SUNAT el importe percibido. Ahora veremos los regímenes de sistema de percepciones. Básicamente tenemos tres. Comenzamos con el régimen aplicable a la venta interna de bienes, según la resolución número 058/2006 y sus modificatorias. Le establece que en el apéndice hay una lista de productos afectos al régimen de percepciones. A este se aplica el 2%. Entre ellos tenemos al agua mineral, la cerveza, el sabado de trigo y entre otros. Esto quiere decir que al importe total de una factura le tenemos que percibir el 2% adicional. También tenemos el régimen aplicable a los combustibles. Esto está normado según su resolución suprema número 128 del 2002 y sus modificatorias, donde dice que los agentes de percepción tendrían que cobrar el 1% a sus clientes. Por último, tenemos el régimen aplicable a las importaciones, normado por la resolución suprema número 203/2003 y sus modificatorias, en el cual nos mencionan tres porcentajes. Para detallar y ser exactos, acá hay un cuadro donde dice que el 10% se le cobra a las personas que están no habidas, cuando hay una notificación de baja, una suspensión temporal de actividades, no consignar RU en la DUA, quien realice por primera vez una operación régimen aduanero y no afectos al IGB. En este caso, en importaciones,
el agente de percepción es la SUNAT. Asimismo tenemos un 5% que cuando se importen bienes usados, un claro ejemplo cuando traen carros usados del extranjero, o también el 3.5% en los demás casos. Ahora veremos en qué consiste el sistema de detracciones. Consiste que el adquiriente del bien o usuario del servicio sujeto al sistema debe detraer un porcentaje del precio de venta y depositarlos en una cuenta especial habilitada por el Banco de la Nación a nombre del proveedor de bien o prestador del servicio. Su base legal la encontramos en el TUO, Decreto Legislativo número 155 del 2004, modificado por la Ley 2865, Decreto Legislativo número 1110, y también por la Resolución de Superintendencia número 183-2004, SUNAT, y sus modificatorias. Operaciones. Las operaciones que tenemos presentes serían la venta interna de bienes e inmuebles grabado con IGB, el traslado de bienes fuera del centro de producción, el retiro de bienes, servicio de transporte público y operaciones sujetas al IVAP. Ahora veremos quiénes están obligados a efectuar el depósito de la detracción. En este caso aquí, tratándose de la venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contrato de construcción grabados con el IGB, o cuyo ingreso constituya renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta, el obligado será adquiriente del bien mueble o inmueble, usuario de servicio o quien se encargue de la construcción. Cuando se efectúe el pago total al proveedor o prestador del servicio, sin haberse acreditado el depósito, el mismo será obligado a efectuar el depósito de la detracción. Tratando del retiro de bienes, el obligado será el sujeto del IGB. Tratándose de bienes fuera del centro de la producción, el obligado será el propietario de los bienes que realice el encargue y el traslado de los mismos. Tratándose del transporte público de pasajeros realizado por vía terrestre, el obligado será el transportista. Y tratándose del transporte de bienes realizado por vía terrestre, el obligado será el usuario del servicio o prestador del servicio, cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el depósito respectivo. Y por último, tratándose del IVAP, el sujeto obligado será el adquiriente y el proveedor cuando tenga a su cargo el traslado y entrega de bienes, y el importe de la operación supere los 700 soles o cuando el proveedor reciba la totalidad del importe. Momentos para efectuar el depósito de la detracción. En el primero es tratándose de la venta o el retiro o traslado fuera del centro de la producción, así como cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país de los bienes señalados en el anexo 1 de la R.S. número 183-2004 SUNAT. El depósito se realizará con anterioridad al traslado de los bienes, salvo en el retiro considerado venta y en el intercambio de los servicios de transformación de bienes con parte del producto final de tales servicios. En segundo lugar, es tratándose de la venta de bienes del anexo 2 de la R.S. 183-2004 SUNAT y de bienes inmuebles. Es en venta de bienes grabados con el IGB o de los bienes exonerados, cuyos ingresos constituyan renta de tercera categoría. Para efecto del impuesto de renta, el depósito se efectuará cuando el obligado sea usuario o cliente hasta la fecha de pago parcial o total del proveedor. Cuando el obligado sea el proveedor dentro del quinto día hábil siguiente de recibida la totalidad del importe de la operación. Y cuando la venta sea realizada a través de la bolsa de productos hasta la fecha en que la misma entregue al proveedor el importe contenido en la póliza. En la venta de bienes inmuebles grabados con el IGB, cuando esté obligado
hasta la fecha con el pago parcial o total del proveedor dentro hasta el 5º día hábil del mes siguiente. En tercer lugar está tratándose de los contratos de construcción y de los servicios grabados con el IGB en el anexo 3 de la R.S. número 183/2004 SUNAT, cuando obligado sea el usuario o quien encarga la construcción hasta la fecha de pago o parcial del prestador del servicio o a quien ejecuta el contrato de construcción o dentro del 5º día hábil del mes siguiente. En cuarto lugar, es tratándose del transporte de bienes realizados por vía terrestre, cuando el obligado sea el usuario hasta la fecha de pago parcial o total del prestador del servicio o dentro del 5º día hábil mismamente del mes siguiente. La anotación comprobante de pago sea en el registro de compras. En quinto lugar es lo que sería tratándose del transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre. El transportista deberá pagar el monto del depósito a la administradora del peaje en el momento en el que se efectúe del peaje de las garitas puntos del peaje señalados en el anexo de la R.S. 057/2007 SUNAT. Y por último, tratándose del IVAP, el depósito se realiza con anterioridad al retiro de los bienes del molino o del almacén. En este último, cuando el retiro se origine en una operación de una próxima venta. Luego, liberación de fondos de detracciones. Si los montos depositados en las cuentas no se agotaran luego que hubieran sido destinados al pago de las deudas tributarias recaudadas y administradas por la SUNAT, serán considerados de libre disponibilidad. Devolución, lo que sería la devolución para el titular, proceso que implica para esta persona disponer de dichos fondos sin limitación alguna. Y por último tenemos lo que es la finalidad del sistema de detracciones, que sería el generar los fondos para hacer el pago de las obligaciones tributarias, costas y gastos del procedimiento de la cobranza coactiva. En generar fondos se lo podemos dividir en dos: en deudas tributarias, que serían tributos o multas, anticipos y pagos a cuenta, intereses, aportaciones como salud y ONP, y en otra sección serían costos y gastos, lo cual sería procedimientos de cobranza coactiva, aplicación de sanciones no pecuniarias y medidas cautelares previas. Apertura de la cuenta de detracciones. En primer lugar, ¿qué es una cuenta de detracciones? Es una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación, utilizada exclusivamente para el depósito de montos que se retienen como detracción en transacciones específicas. Requisitos para la apertura de cuenta corriente. Si eres una persona natural, debes presentar una carta firmada por el titular solicitando la apertura de la cuenta corriente. Presentar documento nacional de identidad original o, en caso de extranjeros, copia simple del carnet de extranjería o pasaporte vigente. Y por último, registro de firma de la persona autorizada para el manejo de la cuenta corriente. Por otro lado, si eres una persona jurídica, debes presentar una declaración jurada para apertura de cuenta corriente de detracciones. Presentar documento nacional de identidad original o, en caso de extranjeros, copia simple del carnet de extranjería o pasaporte vigente del representante legal. Y por último, un registro de firma de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente. Procedimiento de pago de detracciones. El vendedor o prestador del servicio debe abrir una cuenta de detracciones en el Banco de la Nación. 2. Al momento de realizar una venta o servicio, debe indicar en la factura que se trata de una operación sujeta al spot. 3.
Informar al comprador o cliente el número de la cuenta de detracciones. 4. El comprador o cliente descontará del importe total a pagar el porcentaje de la detracción y realizará el depósito en la cuenta de detracciones del vendedor o prestador del servicio, además de entregar la constancia de depósito. Y por último, el vendedor o prestador del servicio verificará los montos depositados en su cuenta de detracciones y los usará para el pago de sus deudas tributarias como tributos y multas, incluidos los intereses. El pago lo puede hacer incluso a través de la clave SOL, de forma sencilla y rápida.